hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos nuevamente al culto dominical. Damos gracias a Dios porque, bueno, desde temprano están ahí atentos y han puesto su corazón para reunirnos delante del Señor y me alegra mucho ver que somos muchos los conectados. A veces uno cree que es una sola pantallita y bueno, son la familia entera, ¿no? En cada una de las casas, ¿no? Y bueno, damos gracias a Dios por eso, porque nos pone en nuestro corazón el ser obedientes, ¿no? Y dedicar todo este tiempo para Él, ¿no? Vamos a estar orando, vamos a dar inicio con este culto por medio de una oración, pero antes de esto quiero compartirles un versículo en Salmo 113 que nos dice el versículo 1 y 2, alabad siervos del Señor, alabad el nombre del Señor, sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Amén. Damos gracias al Señor y vamos a dedicar todo este culto para que Él con su Santo Espíritu nos esté guiando y que su palabra el día de hoy, que va a ser expuesta por nuestro pastor, nos redarguya, nos enseñe, nos dé el entendimiento que Él quiere de su santa palabra. Amén. Vamos a estar orando entonces, hermanos. Dios Todopoderoso, Señor nuestro, damos gracias infinitas, Señor, primeramente por tu amor, por tu misericordia, Señor, de permitirnos estar aquí nuevamente delante de tu presencia, Señor, para darte toda la honra y toda la gloria, Señor. Gracias porque tu amor es inmensurable, Señor. Tú has permitido que a pesar de muchas dificultades que se han visto últimamente en estos tiempos, Señor, tú has permitido que tu pueblo ha sido fiel, Señor. Que tu pueblo se reúna, se congregue, Señor, como tú nos has mandado, Señor. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo, Señor, a ese sacrificio perfecto, Señor, que nos redime, Señor, de todo ese pecado que heredamos, Señor. Por eso te damos gracias, Señor, y te pedimos que perdones nuestras faltas, Señor, perdones todas nuestras inequidades, Señor, delante de ti, porque sabemos que tú eres el único, Señor, que puede perdonar, Señor, porque tú eres el único Dios. Y somos conscientes, Señor, de ese amor tan grande que tú has tenido con nosotros, Señor. Te doy las gracias por todas las familias aquí reunidas, Señor, en tu nombre. Gracias porque por medio de este medio telemático, Señor, tú aún permites que nos congreguemos, Señor. Señor, esperamos que hoy sea un día donde aquel que esté conectado, Señor, nos te escuche, Señor, pueda conocer más de ti, que sea hoy un día de salvación, Señor, para su vida. Nos gozamos en esa esperanza, Señor, de que muchos conocerán de ti, Señor, y permítenos que nosotros seamos ese instrumento delante de ti para que ellos puedan llegar a tu presencia, Señor. En el día de hoy te quiero pedir también, Señor, por las palabras, Señor, que va a ser expuesta. Tú conoces los motivos que serán hablados el día de hoy, porque tú lo conoces todo, Señor. Tu poder es soberano, Señor. Por eso te pido hoy por el predicador, para que seas tú usándolo como un instrumento de tus palabras, Señor. Te quiero poner todo el culto en tus manos, Señor. Sabemos que tú tienes el control de todo lo que vayamos a decir aquí, todo lo que se vaya a hacer, Señor. Todas las alabanzas que van a ser compartidas el día de hoy, Señor, porque todo es para darte la honra y la gloria, Señor. Te amamos, Señor. Gracias por ese amor infinito, Señor, para con nosotros, Señor. Gracias por todas las familias aquí, Señor, conectadas, Señor. Gracias por sus vidas. Te pido que sigas cuidándonos en todo tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a estar orando. Vamos a estar entrando en tiempo de alabanza, perdón. Mientras sigo ministrando acá, dándole bienvenida a nuestros hermanos. Vamos a estar compartiendo la primera alabanza. Lleva por nombre A tus pies. Una alabanza que ha sido preparada por el grupo de alabanza y bueno, damos toda la honra y toda la gloria a Dios por medio también de esta canción. Amén. A tus pies arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy, este lugar de mi seguridad.
me puedes señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me puse a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. Arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y me puse a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Amén, hermanos. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Vamos a seguir con las alabanzas, el grupo de alabanza preparado para este día de hoy. Antes quiero compartir otro versículo, en el Salmo 100, versículo 1 al 3, nos dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, Él pelea la batalla. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la
en Gabaón, y tu luna en Ajalón. El sol se paró cuando Josué oró, porque Josué obedeció. Victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz en pelea la batalla, victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Amén, mis hermanos. Sí, es el Señor que nos da esa victoria, ¿no? Sobre el pecado, ¿no? Debemos estar muy atentos de todo lo que hagamos, todo lo que decimos, ¿no? Porque Él nos observa, hermano. Entonces, de verdad que pues, tenemos que siempre confiar en Él. Tenemos que saber que nos da esa victoria sobre todas las cosas malas de este mundo. Hermanos, espérenme un momentito mientras voy compartiendo algunas pantallas. También vamos a estar cantando cumpleaños hoy. Ahorita le pido el favor a nuestro hermano Jesús que me ayude un poco si tiene información de algún hermano que esté cumpliendo años el día de hoy. Pero antes vamos con la alabanza de los niños. Cristo ama a niños como yo. Esa es la alabanza que vamos a escuchar el día de hoy. Para que los niños estén ahí en casa, estén también alabando a nuestro Dios. Ellos también se regocijan, ¿no? Cuando están delante de la presencia de Dios para alabarlo. Vamos a escuchar esta alabanza y luego le grito a nuestro hermano Jesús para que me ayude un poquito si sabe algunos hermanos que estén cumpliendo años. Cristo ama niños como yo, yo, yo. Cristo ama niños como yo, yo, yo. En sus brazos y amor encuentro yo. Cristo ama niños como yo, yo, yo. Cristo ama niños como tú, tú. Cristo ama niños como tú, que confiando están siempre en Jesús. Cristo ama niños como tú, que confiando están siempre en Jesús. Cristo ama niños como tú. Amén. Vamos a estar ya por ahí. Me comentaron que nuestro hermano Habacuc tuvo cumpleaños esta semana, pero igualmente habilito el sonido de nuestro hermano Jesús para que me ayude un poquito y bueno, así es también estar orando luego de cantar el cumpleaños. Amén, por los cumpleaños de esta semana. Amén. Yo tengo en mi lista a Helman, el padre de nuestro pastor. Tengo okay. a Fabio, a Giovanna, a Habacuc, que ya lo nombraste tú, y mañana cumple Jacob, pero si lo quieren añadir, lo podemos añadir o lo dejamos para la semana que viene. Sí. Gracias, Jesús. Vamos a cantar primero el cumpleaños, luego vamos a estar orando, como les comenté. Y bueno, alabemos al Señor también, porque Él les ha regalado un año más de vida y bueno, que siga el Señor protegiéndolo y cuidándolos en todo tiempo, ¿no? Vamos a alabar al Señor por medio de este canto de cumpleaños a nuestros hermanos. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti, que el Dios omnipotente
gracias damos que con amor sin par, al fin de otro año hermoso, te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud y felicidad. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que el Señor te bendiga. Cumpleaños feliz. Amén, que sea el Señor dándole muchos años más de vida. Vamos a estar orando por todos estos hermanos, por Giovanna, Jeromo, Elma, Fabio y Abacuc, que estuvieron de cumpleaños esta semana. Así que le voy a pedir a nuestra hermana Mariana Martínez, que la veo acá conectada, se puede estar orando por estos cumpleaños y dándole gracias a Dios por este motivo. Amén. Sí, Señor, te damos gracias porque tú has guardado, Señor, a los hermanos otro año más, Señor. Te damos gracias por cómo tú, Señor, nos cuidas, por cómo tú, Señor, estás siempre a nuestro lado, dándonos fuerza, Señor, dándonos consolación en los momentos tristes, Señor. Y sobre todo, Señor, porque tú reinas en nuestras vidas, Señor, y eso nos da paz y nos da consuelo, Señor. Gracias, Señor, por estos preciosos hermanos, Señor, que tú sigas bendiciendo sus vidas, Señor, que ellos sigan siendo luz en este mundo, Señor, a la gente que les rodea, Señor, en sus hogares, en sus familias, Señor. Te damos las gracias por ellos, Señor, y que tú sigas, Señor, cuidándolos y guardándolos más años, Señor, y que toda la iglesia, Señor, podamos seguir disfrutando de ellos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos a continuar con el culto. Momento de alabar a nuestro Señor por las ofrendas. Vamos a estar alabando por medio de la canción y luego vamos a estar orando por ello para que el Señor sea disponiendo corazones dispuestos pues a compartir de todo lo que Él nos da, ¿no? Gracias agradecer por las finanzas de cada una de las familias y bueno, colocar todo delante de nuestro Señor. Amén. Vamos a alabar a nuestro Dios. A ti, Jesús, cantamos hoy solo a ti. A ti, Jesús, cantamos hoy solo a ti. Levantamos nuestras voces y nuestras manos como ofrenda de amor. Recibe hoy nuestra ofrenda de amor. A ti, Jesús, cantamos hoy solo a ti. A ti, Jesús, cantamos hoy solo a ti. Levantamos nuestras voces y nuestras manos como ofrenda de amor. Recibe hoy nuestra ofrenda de amor. A ti, Jesús, cantamos hoy solo a ti.
Recíbela, Señor. Recíbela, Señor. Amén. Bueno, mi hermano, para comentar un poco sobre las maneras de ofrendar a todos nuestros hermanos, es recomendable hacerlo en este tiempo de pandemia, como ya se han comentado en los anteriores cultos, hacerlo posiblemente por las vías telemáticas, por medio de la aplicación de sus bancos. También pueden ingresar al número de la cuenta de la iglesia. Y en caso dado que no puedan trasladarse al cajero o utilizar esta aplicación, bueno, ponerse en contacto con el consejo de la iglesia, con nuestro pastor o nuestro anciano, nuestro hermano Elkin, y ellos podrán acercarse a sus casas. Así que, hermanos, ya tienen esta información para ofrendar a la iglesia. Voy a compartir unas pantallas con referente a algunos anuncios, como lo hicimos el día jueves. El día jueves estuvimos hablando de la reunión de mujeres que va a haber este día martes. Ya les comparto un poco mejor la información con las diapositivas. Sí, podemos ver la información con respecto a la reunión de mujeres que va a ser este martes 23 de febrero, como lo estuvimos comentando el día jueves, a partir de las 6 de la tarde. Están invitadas todas las mujeres y bueno, estas mujeres también pueden invitar a mujeres, hermanas conocidas, vecinas que puedan o quieran también escuchar la palabra de nuestro Señor, ya que es un momento de donde están adorando a nuestro Dios y un momento de edificación para la iglesia, no para todas nuestras hermanas. Nuestra hermana Sandra nos recuerda estar estudiando y preparando o leyendo y pidiendo a nuestro Dios para que le dé entendimiento sobre lo que nos quiere decir el apóstol Pablo en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2. He venido estudiando esta carta que Pablo de manera pastoral le dio a Timoteo en su tiempo, ¿no? Les recordamos, bueno, que la clase grupal de la Escuela Dominical para Niños fue el día de ayer. Si mi pastor me corrige aquí, ¿se realizó el día de ayer la grupal? No, sábado próximo. Sábado 27 de febrero. Para los padres, están invitados todos los padres de los niños que pertenecen a todos los grupos. De verdad que, como nos dice acá, Dios enseña con amor también a los niños. Como dice, instruye al niño en su camino y en cuando fuere viejo no se apartará de él, como dice Proverbios 22:6. Esta reunión grupal va a ser a partir de las 11:30 de la mañana y aquellos que no puedan acudir por distintos motivos y puedan conectarse por medio de Zoom, esta herramienta va a estar disponible para esta escuela dominical de los niños. Vamos a estar orando también por todos los coordinadores y también por los maestros de cada uno de estos grupos, que de verdad que son fieles, ¿no? a este ministerio, ¿no? Orando para el Señor. También el día jueves, y les vuelvo a comunicar el día de hoy, la iglesia en tiempos de COVID, un seminario web que va a estar auspiciado por la FIEIDE. Va a haber dos temas, una es la iglesia, sociedad y misión, retos y oportunidades, y solidaridad entre las iglesias en un proyecto llamado AGAU, de la Alianza Evangélica Española. Esto es el 27 de febrero, el mismo sábado, a partir de las 10:30. Así que, hermanos, aquellos que no estén comprometidos ya con la reunión de la Escuela Dominical de Niños, bueno, pues están invitados también a conectarse aquí en este seminario web, que es para edificación de la iglesia también. Bueno, mi hermano, este otro motivo, vamos a orar también por todos los ministerios que están activos en nuestra iglesia, porque a pesar de estos tiempos de crisis, bueno, el Señor sostiene todo lo que hagamos para su nombre. Voy a estar pidiéndole a uno de los hermanos, nuestra hermana Karina, si quiere estar orando por todos estos motivos, y bueno, que el Señor nos guíe en todo tiempo. Amén. Oramos al Señor. Amado buen Dios y Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por esta mañana, por estar aquí reunidos ante tu presencia y poder adorar y bendecir tu santo nombre. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos en esta reunión, Padre Santo, que seas tú a cargo en todo momento. Dios bendito, queremos poner en tus manos cada una de estas peticiones que hemos visto, Señor, por cada uno de nuestros ministerios. Primeramente, Padre Celestial, pedirte por esa reunión de mujeres que está pronta a realizarse, Señor, para que desde ya seas tú preparando los corazones de cada una de nosotras, Señor, poniendo en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, alguna mujer a la que podamos hacerle esa invitación especial, Señor, donde ellas puedan escuchar de tu palabra, Señor, y aún aquellas que no te conocen,
puedan abrir su corazón para recibirte a ti, Señor Jesús. Desde ya ponemos a la persona que lleva esa palabra para que seas tú llenando su corazón, para que le des el mensaje correcto, Padre Celestial, la interpretación de tu palabra conforme a tu voluntad, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por estos medios telemáticos. Te pedimos que seas tú a cargo, ya que es la herramienta que tenemos, Padre Santo, para poder congregarnos. Que seas tú quitando, Señor, toda mala señal o todo obstáculo en medio de toda transmisión. Así te pedimos por el culto de los niños, Padre Celestial, que sábado a sábado, Señor, se vienen teniendo las clases individuales y viene pronto la clase grupal. Para que guardes de la vida de cada uno de estos niños, Señor, que a nosotras como maestras nos permitas enseñarles con amor esa palabra, Señor, la instrucción correcta para cada uno de ellos, que crezcan, Señor, en tamaño, en sabiduría, en conocimiento, Padre Celestial. Te damos gracias por la colaboración y la entrega de los padres en ponerlos cada día, Señor, en esa clase, que es de una forma inusual, pero que es la mejor forma que tenemos en este momento. Gracias por las estrategias que nos das, Señor, porque nos permite renovarnos y reinventarnos, Padre Celestial, para poder llevar tu palabra, Padre Santo. Prepara desde ya esos corazoncitos para esa reunión. Te pedimos también, Padre Santísimo, por esa reunión que está auspiciando el grupo FEIDE, Señor, para el grupo de iglesias, Padre Santo, que el mayor número de hermanos puedan congregarse, Señor, y que puedan llevar a buen fin, Señor, esa reunión para ver lo de las medidas contra el COVID, Padre Celestial. Sé tú a cargo, Señor, de toda la agenda que tenemos como iglesia, Señor, la nuestra y todas las iglesias de Cristo. En tu nombre hemos orado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a escuchar una alabanza antes de dar comienzo o dar paso a la predicación de la palabra del día de hoy. Esta alabanza lleva por nombre Acepta hoy su invitación. Si aún no eres creyente, bueno, Dios quiso que estuvieras acá conectado por la herramienta Zoom. Dios quiere que escuches su palabra y Él está invitando, Él está tocando a tu corazón para que tomes esa decisión de dejarlo entrar a tu vida, ¿no, hermano? Entonces vamos a estar alabando a nuestro Dios y luego le daremos paso a nuestro pastor que lleva el mensaje del día de hoy. Amén. Amén, hermanos. Vamos a estar orando antes de darle paso a nuestro pastor. Vamos a estar orando por la palabra de nuestro Señor, para que por medio de ella seamos transformados cada día, que Él nos siga guiando por medio de la palabra.
Voy a pedir a nuestra hermana Nora, acá conectada, si puede estar orando por la palabra y que el Señor siga utilizando a nuestro pastor para que sea transmitida a nosotros, los que nos congregamos en esta iglesia. Amén. Oremos, Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo precioso, Señor, en el cual, Señor, podemos estar reunidos, Señor, bajo tu presencia, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por un día nuevo, Señor, que tú nos regalas, Señor. Gracias porque es precioso, Señor. Gracias a ti, Señor, que vives en nuestras vidas, Señor. Te queremos pedir, Señor, por todos los hermanos, Señor, que están muy congregados, Señor. Te pedimos que los bendigas, que los guardes, Señor, que los protejas, Señor. Te rogamos, Señor, por esta palabra, Señor, que tú, Señor, traes hoy para nosotros, Señor. Que esta palabra sea transformando nuestras vidas, Señor. Que haga melle, Señor, en nuestros corazones, Señor, Padre Santo. Que sea penetrando, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor, de nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder amarla, Señor, cada día, a poder obedecerla, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder ponerla en práctica cada día, Padre Santo. Gracias, oh Jesús, porque tu palabra, Señor, es lámpara, Señor, a nuestros pies, Señor, y luz a nuestro camino, Señor. Gracias porque tu palabra nos instruye, Señor, nos edifica, Señor, nos enseña. Gracias, oh Señor, por tu palabra, Señor, ese manual, Señor, de instrucciones, Señor, que es para nuestra vida, Señor. Ayúdanos, oh Jesús, a poder amarla, Señor, a abrirla, Señor, cuantas veces sea necesario, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nuestros corazones, Señor, sean transformados por ella, Señor. Y te pedimos por tu siervo, Señor, el pastor Ricardo, Señor, para que tú seas utilizando grandemente, Señor. Cuida de su vida, bendícelo, Señor, guárdalo, Señor. Te pedimos, Señor, su protección para él, Señor, y para toda nuestra iglesia, Señor. Gracias, Señor, por lo bello que eres, Señor, por lo grande, Señor. Porque, Señor, estás con nosotros cada día, Señor, porque no nos dejas, no nos abandonas, no nos desamparas, Señor. Gracias, Señor, porque sentimos tu presencia hoy, Señor. Síguenos, Señor, cuidando, Señor, en el resto del día y en toda nuestra vida, Señor. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy buenos días a todos los hermanos, a todos los presentes, tanto aquí en la iglesia, que somos un grupito de 3. Y su palabra dice que allí donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio de nosotros. Y por la fe creemos que somos más de 3. Bueno, Jesús nos dice que son muchísimos más también que están en cada uno de los hogares. Y lo estamos haciendo así porque estamos de verdad atravesando unos tiempos nunca vividos y quedarán registrados en la historia como un tiempo muy difícil. Una pandemia que aun cuando, gracias al Señor, pues no nos ha tocado directamente en el sentido de que pues la iglesia, pero el mundo sí. Y también parte de la iglesia con las personas mayores, hermanos de la misión, hermanos en Fieide, algunos pastores, familias, en fin. Pero también está tocando la economía. Y esto puede crear ¿qué va a pasar, no? ¿Qué ocurrirá? Y gracias al Señor que podemos decir nosotros, ayúdanos, Señor, sosténnos, creemos de verdad, porque tú eres fiel y eres bueno, Señor. Y el Señor está supliendo toda necesidad y nos está cuidando aún por encima de todo. Y el pasaje que en esta mañana el Señor nos ha regalado, también se vivió en un contexto muy parecido para su pueblo, y yo diría que peor, porque el pueblo que el Señor había escogido en el llamado que le hizo a Abraham, porque Abraham aceptó su invitación, como ese coro que estábamos cantando, y en la invitación se formó un pueblo, como Él lo prometió, por una familia, y ese pueblo se llama Israel, y para el pasaje que va a ocurrir aquí, el Señor también llamó y Moisés aceptó también la invitación, aun cuando se puso muy reticente, le dio temor, no
tenía condiciones según él, pero Dios ya lo había escogido, y lo había escogido incluso antes de nacer, incluso cuando nació, lo salvó por las aguas, y todo lo que estaba ocurriendo allí. Y el pueblo estaba esclavo tras 400 años, y en una situación muy dura, porque la Biblia misma lo dice cuál era esa situación. No es sino abrir la Biblia en el libro de Éxodo. Y hermano, yo los voy animando allí de una vez que vayan abriendo sus Biblias allí en sus hogares. En el libro de Éxodo son los primeros libros de la Biblia. Tenemos el primer libro, que es Génesis, y después de Génesis pues está el segundo libro de la Biblia, que es Éxodo. Y vamos a ubicarnos allí en el capítulo 4, los versículos del 18 al 26, es el pasaje que el Señor hoy nos regala para ser predicado, para ser enseñados, para aplicar también su palabra en el día de hoy, y se corresponde también con el lema de nuestra iglesia en este 2021. Ánimo por medio de la obediencia para resolver un asunto pendiente. Y podríamos preguntarnos, ¿y cuáles serán nuestros asuntos pendientes? Pues bien, este pasaje titulado así, realmente tiene el título en la Reina Valera. Yo hoy lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente porque tiene un versículo muy polémico, pero la Nueva Traducción Viviente en esta traducción nos da luz, y en los incluso pasajes paralelos y comparativos podemos usar la Nueva Versión Internacional, podemos usar la Reina Valera 1960, 1995, podemos también usar la Biblia en la traducción lenguaje actual, y sería bueno para el caso de verdad hacerlo, pero esto cada uno lo haremos en nuestros hogares. Y este pasaje titulado, tanto en la Nueva Traducción Viviente como la Reina Valera, se titula Moisés regresa a Egipto. Por casi todas las traducciones de la Biblia es así, y es considerado por muchos como el momento en que Dios le dice a Moisés, es la hora de que resuelvas tus asuntos pendientes, y sobre todo un asunto determinante. Este texto nos enseña sobre la importancia de lo que es resolver los asuntos pendientes, y más cuando estamos viviendo en una situación de conflicto, de angustia, de necesidad, en un momento difícil para el tiempo cuando Israel iba a ser liberado de la esclavitud de Egipto, y para hoy, porque la palabra del Señor es viva y eficaz, para nosotros hallar ánimo, porque en sí todo lo que el Señor nos habla por medio de este pasaje, en considerar cuáles son esos asuntos pendientes y cómo tenemos que resolverlos, todo va por el camino de la obediencia. Entonces, la importancia de lo que es resolver los asuntos pendientes de nuestra vida delante de Dios, porque es delante de Él, y de todo lo que atañe con nuestro diario vivir, para que podamos entrar al lugar de nuestro propósito y preguntarnos, ¿qué quiere Dios de mi vida? ¿Para qué yo vivo en este mundo? ¿Por qué fui creado? Y teniendo claro todo esto a la luz de la palabra y con su presencia, podamos encontrarle propósito a nuestras vidas. Así que, hermanos, pues vamos a leer el libro de Éxodo. Voy a leerlo en el capítulo 4, versículos del 18 al 26. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra del Señor. Luego Moisés volvió a la casa de Jetro, su suegro, y le dijo, por favor, permíteme volver a Egipto para visitar a mis parientes. Ni siquiera sé si todavía viven. Ve en paz, le respondió Jetro. Y antes de que Moisés saliera de Madián, porque ese era el lugar donde él se encontraba, con su familia, con su suegro, el Señor le dijo, regresa a Egipto, porque ya han muerto todos los que querían matarte. ¿Recuerdan cuando el Señor le dijo así a José, regresa a Egipto porque ya han muerto todos los que querían matar al Señor Jesús y posiblemente a la familia? Así que Moisés, verso 20, tomó a su esposa y a sus hijos, porque ya tenía familia, los montó en un burro y regresó a la tierra de Egipto, y en la mano llevaba ya la vara de Dios. El Señor entonces le dijo a Moisés,
Cuando llegues a Egipto, preséntate ante el faraón y haz todos los milagros que te he dado el poder de realizar. O sea, él ya tenía una serie de encargos. ¿Vale? Pero yo le endureceré el corazón y él se negará a dejar salir al pueblo. Entonces le dirás, esto dice el Señor, Israel es mi primer hijo varón. Te ordené, deja salir a mi hijo para que pueda adorarme, pero como te has negado, ahora mataré a tu primer hijo varón. Aconteció que rumbo a Egipto, en un lugar donde Moisés se detuvo con su familia para pasar la noche, el Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. Este versículo, el 24, no lo narra así, sobre todo la Reina Valera, que es la Biblia de referencia de la mayoría de nosotros. Tiene la parte donde dice, el Señor enfrentó a Moisés. Solamente se queda la Reina Valera con, y Dios iba a matar a Moisés. Pero suelto así como que no, ¿vale? Versículo 25, pero Séfora, la esposa de Moisés, tomó un cuchillo de piedra y circuncidó a su hijo. Con el prepucio tocó los pies de Moisés y le dijo, ahora tú eres un esposo de sangre para mí. Cuando dijo un esposo de sangre, se refirió a la circuncisión y después de ese incidente el Señor lo dejó en paz. Tampoco esto lo dice la Reina Valera, que el Señor lo dejó en paz. Y en las notas de estudio de la Nueva Traducción Viviente, cuando dice, con el prepucio tocó los pies, textualmente en la Biblia, dice que el término hebreo para pies podría referirse aquí al órgano sexual masculino. Bien, hemos hecho la lectura y aunque tal vez, ¿sí?, si lo leyésemos de la Reina Valera y aún leyéndolo con la Nueva Traducción Viviente, es uno de los textos, la verdad, lo tengo que confesar, más extraños de la Biblia, y lo digo a nivel personal, y lo he leído, y muchas veces no, y trato de pasar páginas, ¿vale? Porque lo primero que el enemigo nos quiere meter aquí, y el mundo nos quiere meter aquí, la filosofía nos quiere meter aquí, es que Dios es un asesino, ¿vale? Porque nos deja una imagen terrible, la imagen es terrible, confusa, conflictiva y llena de sangre, en un lugar, ya no en Madián, y ya tampoco no en los años de la juventud de Moisés, sino en un lugar como neutro, en la frontera, donde Moisés y su familia se encontraban pernoctando la noche rumbo hacia todo un imperio que había sido dejado por el padre de familia Moisés 40 años atrás a causa de su impetuosidad y maneras de resolver los asuntos más por lo que a Moisés le corría en la sangre que por los designios de Dios. Es un pasaje clave sobre la importancia, óigase bien, y aquí está la esencia, de obedecer a Dios en sus designios para con nosotros y que tarde o temprano Él llevará a cabo su plan como Él lo tiene establecido. Y el cuadro leído, para darnos una imagen de ellos, si podemos tomar una fotografía, si lo puedo pintar, o si lo puedo tener en mi mente con la escritura allí, es el siguiente. Y el cuadro tiene que tener un contexto. Y por eso uno tiene que leer la Biblia de una manera ordenada, sistemática, y teniendo consideración sobre el contexto en que se están desarrollando los hechos. Porque el Señor lo capitula de una manera en que de verdad nosotros sepamos comprender el hilo conductor de la historia. Y por lo tanto, aun cuando sería lógico y redundante, pues capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 es el contexto de esta historia. Y nos adentramos Moisés, su esposa Séfora y su hijo, para el tiempo de aproximadamente, aquí nos ayudan los estudios, de 12 años, creo que se llamaba Gerson, se encuentran pasando la noche en una aldea o en una especie de hotel, de carretera, algo así, y justo en las fronteras antes de entrar en la tierra de Egipto.
No sabemos, porque si leemos el versículo 24, cómo sería la reacción de Moisés. Porque la verdad que no se escucha ni que él gritó, ni que lo único que vemos es silencio y quietud de Moisés, porque a la que sí vemos actuando es a su mujer, a su esposa. Pero lo que sí estamos viendo, y nos lo ayuda aquí la Nueva Traducción Viviente, es que el Señor ya lo estaba enfrentando para matarlo. Y de esto no se puede borrar de la Biblia, y todas las traducciones lo tienen, e incluso la más fiel de ellas, la Reina Valera, lo dice, porque está basado en los textos originales. Y vemos a su esposa que ha tomado un cuchillo de pedernal. En ese sentido, la Reina Valera es muy romántica. ¿Vale? No, la Biblia, la Reina Valera no dice un cuchillo, pone como un elemento. Y la verdad es que en las escrituras originales, la realidad es cruda, trágica y terrible, en la parte humana, no en la parte de Dios, que ahí es donde tenemos que ser muy claros y concisos. Y le ha cortado entonces con ese cuchillo el prepucio de su hijo y ha tocado, dice, los pies de Moisés en la mayoría de las versiones, que para el término hebreo podría referirse a sus genitales, que así lo traduce la traducción en lenguaje actual. Pero, ¿y todo? ¿Por qué? Allí es donde tenemos que llegar. Porque la circuncisión es clave, y es la clave. Y en Moisés, como libertador escogido por Dios, desde que lo salvó de las aguas, con el propósito de que él fuera ese instrumento humano hacia la liberación de Israel, y de hecho lo llega a ser, para libertar a su pueblo de la esclavitud en Egipto, tal asunto era un asunto pendiente, pero a la vez importante de resolver, y de resolverlo en la frontera del inicio de esa misión. Antes de que Moisés entrase al lugar de su llamado, antes de que entrase al cumplimiento de su destino como libertador del pueblo de Dios. Por eso es que decimos todos, cuando el Señor nos enseña a través de los estudios, que para entender lo que está ocurriendo en un pasaje, incluso en un versículo, todo hay que ponerlo en manos del contexto, y del contexto bíblico. Y el contexto, que siempre es importante, vuelvo y lo repito, es todo lo que desde el capítulo 1 de Éxodo hasta este momento de la historia ha ocurrido. Y para ello entonces tendríamos que retroceder en la película 80 años antes, porque para ese momento él tiene 80 años. Sí, justo antes del nacimiento de Moisés, ese bebé hebreo que nació en tierra de los egipcios, en el río Nilo, fue depositado en una canasta. Y en la escuela dominical hacia nuestros niños se enseña a través de películas, series y de una forma didáctica, y nosotros también lo hemos leído y lo hemos aprendido, y en los cursos de discipulado, de pronto en Preparados para Servir también nos hemos detenido y nos hemos hecho preguntas, y preguntas a veces difíciles de los textos. Porque desde el momento de su nacimiento, Moisés era un condenado a muerte, como tú y como yo, como todos nosotros, como todo ser humano, por causa del pecado. Pero en el caso de Moisés, Faraón había firmado un edicto para que todo niño hebreo fuese asesinado. Lo mismo que siglos más tarde acontecería con los niños asesinados por el rey Herodes en tiempos de Jesús. Y es importante que este contexto siempre vaya de la mano con la línea de la salvación y nuestro Salvador. Dice la historia que cuando la madre de este niño, la madre de Moisés, Moisés significa salvado por las aguas, de ese bebé que tal vez lo vio en su rostro, y aquí ya es una parte subjetiva, pudo ella percibir el llamado de Dios sobre Moisés
y el propósito del clamor del pueblo de Israel. Y por eso ella, como María, sí, la madre de Jesús, se dejan ser instrumentos y no dejan que ese asunto se convierta en un asunto pendiente, sino que lo sueltan y obedecen a Dios y dejan en Dios todas las consecuencias, que es un principio de vida que me gusta mucho de un pastor que se llama Stanley. Obedece a Dios y deja en sus manos las consecuencias. Y ella puso en riesgo incluso su propia vida para salvar la vida de ese niñito, como María y José cuando se fueron en un viaje que no era nada placentero, sino que era un viaje muy peligroso, porque tuvieron que también ir a Egipto a causa del rey Herodes. Y puso allí en el río Nilo a ese niñito y se acercó al río Nilo y ahí en el cesto lo vio irse por las aguas. Y fue salvado porque algo superior fue con el rostro del bebé y también algo superior encontramos con el rostro del bebé en Belén, donde podíamos ver la respuesta de esperanza en Jesús hacia toda la humanidad caída en desgracia. Detente por un momento, hermano, allí en sus hogares. Dios responde al clamor de un pueblo en medio de una serie de, no de pronto eran pandemias, pero sí de unas tragedias terribles en la esclavitud de su propio pueblo, en manos de un imperio opresor. Y luego, cuando son protegidos, ven correr sangre y una cantidad de calamidades que ocurren a su alrededor, como lo que está ocurriendo tal vez hoy en día, pero en su forma. Pero todo ello es para que nosotros cada día estemos más y más cogidos de la mano de nuestro Dios y nunca más le demos la espalda y por el contrario le obedezcamos a Él como Él lo fue en su ejemplo, obediente hasta la muerte y muerte en una cruz. Y en el caso de Moisés realmente era Dios en una forma de poderío, donde nosotros podemos percibir o entender que quien guiaba las corrientes de dicho río era la mano poderosa de nuestro Dios, como es la mano poderosa de nuestro Dios guiando hoy las corrientes de esta pandemia que están viajando por todo el mundo y están generando tantas cosas que por las noticias ya las sabemos y que por todo lo que ocurre a nuestro alrededor tampoco nos son extrañas y desconocidas. Y es esa mano poderosa quien llevaría a ese bebé hasta la presencia de la hija de Faraón, la princesa, sí, donde ella hacía sus labores y ella al verlo, algo dentro de su corazón se conmueve y quiso adoptarlo como hijo suyo y literalmente ese niñito judío fue criado en el palacio del faraón. Esto es una forma resumida del contexto de lo que tú y yo tenemos que haber leído en los capítulos 1, capítulo 2 y capítulo 3 del libro de Éxodo. Y durante 40 años Moisés recibe educación egipcia, que para el tiempo era la educación más alta y desarrollada de la época. Pero ocurre algo que no estaba en los planes de Dios, que por la impetuosidad de Moisés pasó algo que dentro de la sangre de Moisés le recordaba que él tenía sangre hebrea. Y que al ver la opresión de su pueblo, la esclavitud, la tortura y las injusticias y el particular momento en que está viéndolo, decide tomar la justicia por sus manos y mata al egipcio para librar a su hermano de sangre, es decir, a su compatriota, a su hermano judío. Finalmente, como era de esperar, Moisés fue descubierto y tuvo que huir de Egipto como un proscrito de la tierra del imperio. Pero aquí hay que hacer un paréntesis. Y es que esa no era la voluntad de nuestro Dios. Esto hay que dejarlo claro. No era el plan de Dios, pues el fin no justifica los medios. Y lo que Moisés hizo, porque fue Moisés quien lo hizo, trajo consecuencias para su propia vida y un retraso humano en la misión especial de liberación.
Y aun cuando era un fin lícito, en el sentido de lo que hierve en la sangre a causa de una injusticia que estás viendo, pero Dios nos ha enseñado que el fin no justifica el uso de medios ilícitos. Y finalmente Moisés huye al desierto durante 40 años más y termina casándose, teniendo un hijo, es decir, cuando ya lo vemos allí, en medio de la vida dice, no quiero saber más de Dios, no quiero saber más de misiones, no quiero saber que a mí me mandaron por allá, que fui salvado por aquí, por acá, no quiero saber, no quiero incluso saber nada de Israel, no quiero saber nada de mis hermanos. Y ese que había sido educado para que tal vez fuese un príncipe de Egipto, termina convirtiéndose en el pastor de las ovejas de su suegro. Sí, el famoso Jetro, quien luego le dice, ordena tu vida y ordena tus prioridades y diligencia así y así y así. Delega. Parecía que el pasado había quedado atrás, pero de repente cuando Moisés tiene 80 años, un día cuando está pastoreando las ovejas de su suegro, tiene un encuentro con Dios, porque hasta ese momento parecía que Dios también se hubiera quedado en silencio. Y ahí tenemos ese encuentro que tiene con el episodio de la zarza ardiendo, donde Dios comienza a tener una conversación con Moisés, es decir, se reactiva la comunicación, se reactiva el plan en lo que en la Biblia lo registra y es conocido como el llamamiento. Dale hoy tu corazón, no demores en venir. Y de ahí sabemos cómo quiere Dios que le llamemos. Sabemos el nombre de Dios que es impronunciable y los hebreos deciden mejor decirle Elohim, Adonai, porque eso de yo soy el que soy con las letras en hebreo antiguo, es decir, el YHWH, conocido en teología como el tetragramaton, pero para nuestro lenguaje castellano, yo soy el que soy. Así le dirás a Faraón y así le dirás a tu pueblo, a tus hermanos. Y dichas conversaciones, en resumen, Dios le dice, ¿recuerdas lo que hace 40 años hiciste con tus fuerzas? Precipitadamente, impetuosamente y alocadamente. Pues muy bien. Ahora las vas a hacer con la fuerza de mi poder y de acuerdo a mi plan poderoso. Y sabemos en el contexto que él, soy tartamudo, ya estoy viejo, no sé qué. Y Moisés puso un montón de excusas a Dios para no aceptar la misión de regresar a Egipto para liberar al pueblo de Israel de la opresión de ese imperio. Y tal vez humanamente habían razones de miedo y excusa, pues Moisés estaba siendo enviado nada más ni nada menos que a enfrentarse al imperio más poderoso económica, militar y políticamente, y con una única arma, un palo de parte de Dios. Solo que todos después, nosotros, comprenderíamos que ese palo o esa vara era de Dios, suficiente. Completos, como en Colosenses. Pero a nuestros ojos y al mundo incluso, esto es una locura. Pero así es Dios. Sorprendente. Y la lección de esas conversaciones es que aprendemos algo. Nunca le digas no a Dios. Y si discutes con Dios, siempre salimos perdiendo. Pues somos muy pequeños para comprender y entender su soberanía, su poderío y su majestad. Y a la final es tan bueno que Él nos dice, bástate mi gracia. No está lejano. A pesar de su poderío y de su soberanía, obedece a Dios y deja en sus manos las consecuencias. Confía en Él y Él hará. Espera en Él. Déjate llevar por Él. Entrégate a Él. La cuestión es que Dios es muy persuasivo. Y gracias a Dios que Él
sea así. Finalmente, Moisés acepta realizar esa misión y comienza el rumbo al regreso y al lugar de su propósito. Y esa noche, versículos 24, 25 y 26, Moisés estaba recordando que él había intentado hacer la voluntad de Dios con la fuerza de su carne. Y un trocito de la carne de su propio hijo en las manos de su mujer le estaba recordando que por pasar por alto las normas de Dios, se estaba enfrentando contra el propio Dios y aún faltaba algo. Y ese algo era tan determinante y tan trascendental que si no lo hacía Dios, abortaría la misión allí mismo en ese mismo momento. Y menos mal que su mujer lo hizo. Al final, la mujer reivindica su verdadero papel en la historia de la liberación. ¿Cuál? Ayuda idónea, carne de su carne, hueso de mis huesos. No es bueno que el hombre esté solo. Los versículos 24 y 26 responde a una pregunta que siempre, por lo menos yo me he hecho. ¿Por qué quería Dios matar a Moisés? Bueno, ya lo hemos dicho. Si para estas alturas él ya había decidido obedecer y hacer todo a pesar de tanto negativismo de parte de él, que lo tuvo al principio, y la respuesta tiene que ver con la obediencia de la circuncisión en el pueblo judío. Y una lección importante para nuestras vidas, porque podríamos terminar todo esto y decir, eso es de los judíos, nosotros hoy vivimos en... Entonces, ¿qué lección le voy a tomar yo a esto? Pero segunda de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil, sí, aún. Capítulo 3, capítulo 4, versículos 24 y 26. Porque la lección es, tenemos que resolver nuestros asuntos pendientes para con Dios y para con mi propia vida. Y los asuntos que están sin resolver afectarán nuestro destino para bien o para mal. El tema era que Moisés lo conocía, pero que durante años intentó ignorar. E intentó ignorar un asunto que durante décadas parecía haber pasado inadvertido para Dios. Eso se creía él y eso nos creemos nosotros. Como si Dios no le hubiese dado importancia, pero que justo en la frontera de nuestras vidas, justo cuando estamos a punto de entrar al lugar de nuestro llamado, hay que resolverlo sí o sí. Pues tal vez Él sea el único que lo sabe y que lo conoce, porque delante de Él nada de nosotros le es oculto. La circuncisión de su hijo era el asunto pendiente. Pero algunos tal vez, para algunos, pudiera parecer que este asunto de la circuncisión era un asunto menor, y más en estos días en que nosotros vivimos en el contexto de creyentes gentiles y cuando leemos la carta de Gálatas. Pero no es así. El asunto era vital para el tiempo del pasaje y vital en las aplicaciones para nuestras vidas, si me explico. Porque tenemos que mirar la circuncisión en el contexto que nos compete a nosotros hoy. Para los hebreos, para los judíos, la circuncisión, escrito allí en la Biblia y en los teólogos y en los estudiosos, como el corte en el miembro viril de todo judío, no solo era una marca física en su cuerpo, sino que fue la señal de un pacto entre Dios y el fundador, el patriarca, el Dios de Abraham, patriarca, de Isaac y de Jacob. Y esto de la circuncisión, Dios se lo había dicho a Abraham. Y debió haber ocurrido en el hijo de Moisés, como todo niño hebreo al 8º día de nacimiento, y que esta señal señalaría que ese pueblo era de pertenencia a Dios, una marca de propiedad sobre todo un pueblo, y los hebreos lo sabían muy bien. Y como creyentes, ¿por qué tardas tanto en resolver tu asunto pendiente? El bautismo. ¿Por qué te niegas a hacerte discipular si el que lo manda es Dios?
¿Por qué no te congregas de la manera en que Dios lo dice? Esos son asuntos pendientes, eclesiásticamente hablando, por mencionar una cantidad y un montón de asuntos pendientes en nuestras vidas. Y los hebreos lo sabían muy bien. Sin embargo, no sabemos en el caso de Moisés por qué fue, si por dejadez, por desgano, ante las circunstancias que él vivió allí, por pasotismo, por ofensa o por renuncia a sus raíces, qué sé yo. El hecho es que Moisés no había circuncidado a su hijo. Y los teólogos dicen que probablemente para ese momento su hijo iba a dejar de ser niño, 12 años. Es decir, estaba en la frontera de la adolescencia, dejaría de ser niño y en la frontera del inicio de la misión del llamamiento, su mujer decide hacer lo que Moisés no fue capaz de hacer o no quiso hacer, no lo sabemos, porque el texto allí en los versículos 24 al 26 no lo dicen y no se vuelve a mencionar profundamente nada más al respecto. Y pudiera parecer que Dios estaba exagerando las cosas, porque esa es la forma en que nosotros solemos rechazar los valores de Dios. Pero entendamos bien, Dios estaba enviando a Moisés como el libertador del pueblo judío. ¿Y a ti? ¿Cómo te está enviando? ¿Como libertador de tu familia? ¿Como libertador hacia la comunidad donde tú vives? ¿Como libertador de qué? De predicar el evangelio para que toda criatura salga ya no de la esclavitud de Egipto, sino de la esclavitud del pecado que nos lleva a la condena de la muerte eterna. Y como libertador de mi familia, mi asunto pendiente porque no me llevo bien con mi madre o con mi hijo y decido actuar en la sangre como lo actuó Moisés, es un asunto pendiente y hay que resolverlo. Y Dios iba a usar a Moisés para transmitir sus leyes. ¿Y acaso no cantamos? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche y en su ley está su delicia. Pues esto para ellos era ley, era fundamental. Y para nosotros, la cuestión es que detrás de un trocito de carne se esconde un corazón rebelde. ¿Y cuáles son nuestros asuntos pendientes? Yo no lo sé. Yo sé los míos. Pero yo sé que tú sí sabes delante de Dios cuáles son nuestros asuntos pendientes. Como hijo de Dios, en la relación con Dios, con el pecado, aquí está el trocito de carne más fundamental. En la relación con Dios, con el pecado. En mi diario vivir, aún el pecado más ingenuo, con el orden, con la prioridad, con el querer y el hacer. Incluso a veces decimos aquí entre Franklin, Elkin, y a veces el enemigo nos mete tanta ocupación y a veces se nos olvida orar. Estamos pecando. Asuntos pendientes. Primero entonces ora para que estos aparatos funcionen. Y en mis deberes y responsabilidades como esposo, yo me doy palo con lo que tenga que hacer. Tengo que ser más cariñoso, probablemente sí. Más comprensión hacia mi mujer, probablemente sí. Y tal vez me esté confesando aquí públicamente. Más colaboración con ella, probablemente sí. Y como padre, más tiempo con mis hijos, probablemente sí. Pero también tú como esposa, ¿honras más a tu esposo a día? Probablemente sí. Y como hijo, quizás tu asunto pendiente es que seas más obediente con tus padres. Porque el corazón de la rebeldía se da mucho en la frontera esta que está hablando ahí el hijo de Moisés, en los tiempos de la adolescencia. Como joven, como niño, como trabajador, como estudiante. Y podríamos mencionar algunos casos. Tal vez terminar esa carrera que comenzaste unos años atrás es un asunto pendiente. Convalidar ese título de estudios que te supone otra perspectiva de tu vida. Viniste de América y eras una ingeniera y ahora es un asunto pendiente. Y solemos hacer como Moisés, no, porque ya soy viejo y no sé qué, que vale y no me sirve. O insistir en legalizar nuestra documentación en este país son asuntos pendientes.
o emprender ese negocio porque ya ahora el turismo no está dando por la pandemia, pero diremos, pero ¿cómo si esto? Y no tengo. Pero en todo esto escucha la voz de Dios y el llamado de Dios y el plan de Dios. Y a veces en cosas también a veces muy sutiles, pero que son importantes. Declarar tu amor sincero a otra persona, pero que amas de verdad. Hemos sido valientes y atrevidos en el buen sentido de la palabra de decirle, me gustas, pero tengo buenas intenciones para contigo y quiero hacerlo así. Estoy hablando de los hijos de Dios. O por el contrario, terminar con esa relación tóxica en nuestra vida y decirle, basta ya. Pero a la manera de Dios, y aquí viene algo que es tan vital, o pedir perdón a alguien que tú ofendiste, o perdonar ya de una vez a esa persona que te ofendió, sea quien sea, y no dejar que esa carencia de perdón se convierta en el fantasma de tu diario vivir, es decir, en un asunto pendiente. No se ponga el sol sobre vuestro enojo y te robe la paz y el gozo, porque a la final, cuando el Señor lo enfrenta cara a cara y su mujer decide hacer lo que hizo, la Biblia, Nueva Traducción Viviente, dice que ya Moisés fue en paz. O decir a Dios que vas en serio en tu vida cristiana y resolver ya eso que te impide bautizarte o participar de la cena del Señor. Casarme si es lo que a mí compete para purificar mi relación sentimental. O dejar ya esos vicios como el tabaco o la lucha contra las adicciones al alcohol, la droga, la pornografía. Y no quedarnos en la mediocridad. No puedo porque eso me domina. Sí podemos en el nombre del Señor. Porque Dios quiere que resolvamos esos asuntos pendientes. Y como siervo de Dios en la obra, en la comunión. Ahora no, porque la pandemia y la iglesia luchando por poner medios para que nos congreguemos. Y decides entrar en el bucle del asunto sin resolver, porque solamente lo resolveré cuando vuelva a la normalidad. Y si no vuelve a la normalidad, quizás sea tomar mayor responsabilidad en la iglesia local también. Yo sé que ya van a decir, ya empieza el hablar de pastor y se quiere... No, pero así estaba pasando con Moisés. El asunto más importante, porque aquí es donde ya tiene que llegar la conclusión. Es decir, toca todo de nuestras vidas. Pero hay un asunto muy importante. Un principio. Los asuntos pendientes en nuestra vida se convierten en el mayor freno para alcanzar el propósito de Dios. Porque Dios no nos permitirá avanzar de esta etapa en la que nos encontremos a la siguiente etapa de nuestra vida hasta que no resolvamos los asuntos pendientes, pero a la manera de Dios. Los asuntos pendientes nos pueden bloquear, nos pueden estancar y nos pueden frustrar en la frontera de nuestro llamado. Ahora bien, es importante considerar a la luz de las Escrituras nuestra circuncisión, porque podemos pasar muy fácil. Eso es cosa de legalismo, eso es cosa del Antiguo Testamento. Yo ahora vivo en Gálatas libre, pero eso no realmente dice la Biblia. Que aun cuando era vital para el pueblo del Antiguo Testamento, nosotros sí que la cumplimos en Cristo en el sentido de como dicen las Escrituras. Y para ello me apoyo en el texto de Colosenses, que es el que viene en el estudio bíblico próximo. Porque si estamos hablando de la preeminencia de Cristo, esa preeminencia también me habla de la gracia que me fue concedida, porque Él cumplió también el elemento clave de la circuncisión para mi vida. Pues en Cristo, Colosenses capítulo 2, versículos del 9 al 11, dice así la palabra: en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Verso 10, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Versículo 11, cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron ¿qué? Circuncidados
pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, nos quitó la naturaleza pecaminosa. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo no seguirle ahora? Si lo tenemos más fácil que Moisés. Y sin embargo dejamos, y lo digo dejamos porque yo el primero, que se nos amontonen los asuntos pendientes sin resolver en nuestras vidas. Lo sé. Enfrentarnos a los asuntos pendientes cuesta muchísimo. Se los digo de corazón. Y sufro mucho yo por ello. Y no soy yo el más indicado en exhortar de ello. E incluso hablar de ello. Pero como no se trata de que yo hable, sino de que Dios me está dando primeramente palo y madera a mí por este tema, Dios habla por medio de su palabra y que ha escogido pastores, maestros, predicadores, ancianos, evangelistas, que enseñen su palabra. Y hoy nos sigue diciendo que Moisés tampoco era el más indicado de hablar de ello. Solo fue el ejemplo que Dios nos muestra y nos habla para que consideremos este asunto importante y lo resolvamos con él. Un versículo, creo que está en Filipenses, capítulo 1, no sé si verso 7, lo estoy trayendo de memoria, que lo he aplicado a mi vida porque eso me consideraba muchas veces, yo no puedo llegar a esas alturas. Y quería escudarme en esto para seguir siendo un cristiano mediocre, porque mis primeros años fueron de ¿para qué voy a la iglesia? Ya bástame con que creí y me leo la Biblia aquí. ¿Y para qué? Qué aburrido ir a los cultos de oración, qué aburrido no sé qué, y a todo le ponía pegas. Pero cuando yo descubro allí que el que termina lo que empieza, porque Él será fiel en completar la obra en mí, pero si yo le sigo después de haberme negado a mí mismo, de tomar su cruz cada día y seguirle hasta la muerte. Y la verdad que este versículo estuvo presente en muchos años, Lucas 9:23, y solo el día en que llegó en vida a discipular se ancló y se clavó en mi corazón. En nosotros, por Cristo, la circuncisión es en sentido figurado, pues se refiere al hecho de la renovación espiritual del cristiano, resultado de la fe en Jesucristo. Es decir, la circuncisión es la del corazón. Dale hoy tu corazón, no demores en venir, porque el mundo también tiene asuntos pendientes por resolver, y por eso Él envió a su Hijo, para que ese asunto pendiente por resolver no se hiciera tan difícil para la humanidad. Se hizo hombre, murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, y posiblemente en cada casa puede estar un simpatizante de Cristo, pero que todavía no es de Cristo, familiar, amigo. Resuelve hoy. Nosotros podemos, y no quiero decir jactarnos porque seríamos humillados, pero sentirnos más tranquilos porque tomamos una decisión por Cristo. Pero no te confíes. Pero el que no la ha tomado, ahí está la oración por nuestros hijos que todavía no han tomado por Cristo. Es un asunto vital. Decide por Cristo. Deuteronomio 10, versículo 16 dice: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Sí, un texto viejo del Deuteronomio, pero que sigue siendo tan actual para todo el mundo. No endurezcáis vuestro orgullo, humanidad. Jeremías 4, versículo 4: circuncidaos para Jehová, quitad el prepucio de vuestro corazón. Y Romanos 2:29 en la Nueva Traducción Viviente nos da luz, porque yo me preguntaba, pero ¿cuál es la verdadera circuncisión para nosotros? Si somos gentiles, y yo me apego mucho a esto, ¿no? Pues es la realidad, es la verdad. Pero esto a veces también en mi vida trae trampa. Soy gentil y entonces me muevo con más libertad, pero es una frontera y un hilo muy peligroso para pecar. La verdadera circuncisión, dice Romanos capítulo 2, versículo 29, no consiste meramente en obedecer la letra de la ley,
sino que es un cambio en el corazón. Estoy leyendo la Biblia, producido por el Espíritu Santo. Y una persona con un corazón transformado busca la aprobación de Dios, no la de la gente. Entonces el asunto más importante es considerar que ya es hora de determinar nuestro porqué. Porque al igual que Moisés, nosotros tenemos un porqué. Un porqué enfrentarnos a ese asunto pendiente. ¿Saben por qué? Porque alguien nos salvó la vida para algo. Y alguien, tal vez como la madre de Moisés, que estuvo allí intercediendo, rogando, clamando, pueda ser nuestra madre o nuestro padre o mi abuelo o mi tío o mi mejor amigo que está orando por mí. Estoy hablando de los que todavía no han creído. En fin, quien sea que ruega y ruega por ti para que tomes una decisión por Cristo. Ministerio de salvación para los inconversos. Muchos esposos de nuestras esposas creyentes forman parte de ese ministerio. Y quien murió por ti en la cruz del Calvario es Jesús, porque Jesús es el Cristo, el Señor. Entonces toma una decisión por Cristo, porque Él se dejó clavar allí para resolver el único asunto que nosotros no podíamos resolver: nuestro pecado. Ese bendito Jesús que derramó su sangre para decirte que te ama y que le importa tu vida. ¿Por qué? Respóndeselo en oración. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Señor, ayúdanos a resolver todos esos asuntos pendientes. Que nuestro yo sea humillado hasta lo sumo, lo máximo, para que en lo mínimo sea yo levantado en ti, Señor, y cumpla el propósito tuyo en mi vida. Te doy gracias y te damos gracias, porque sí que somos conscientes de que somos salvos, pero la salvación solo es el inicio de una cantidad de asuntos que todavía están sin resolver delante de ti, Señor, y todos ellos llevan el sello del pecado y la lucha de la tentación. Ayúdanos a ser cada día más a ti, Señor. Podemos, porque aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, por el poder que actúa en nosotros, en la iglesia, Él sea la gloria en Cristo Jesús. Amén. He dicho una doxología de memoria, no sé si la he mezclado en Efesios capítulo 3 o Judas, pero dice así: Él es el único que puede transformar nuestras vidas y nuestros corazones. Que nuestro ánimo ni se canse, ni desmaye, ni desfallezca a causa de la pandemia. Estamos esperando que Él se lleve a su iglesia, pero no podemos ser egoístas mientras vivimos aquí. Que Dios nos ayude y nos capacite para vivir a su manera y de una manera digna el tiempo que nos queda mientras Él viene por nosotros, y que seamos la iglesia que sigue llevando el evangelio, así se haya restringido la actividad de ir por las calles como lo solíamos hacer, porque es el ministerio que más nos duele en este momento. La calle, los centros de ancianos, el hospital, la cárcel e incluso la cafetería, la comunión, la visitación pastoral. Pero Dios lo hará en su tiempo, porque tenemos que pensar también en nuestros familiares mayores, padres. Se nos han muerto muchos cercanos. Cuidémonos en el nombre de Jesús y oremos, y que nos dé, Señor, los recursos y toda la sabiduría para seguir siendo diligentes con nuestros trabajos. Pero solo le pedimos a Él, porque Él es el único proveedor y es la única fuente. En el nombre de Jesús. Amén. Lo dejo en manos de Frank, en el culto, quien
hoy lo cierran en oración. Amén. Amén, hermanos. Damos gracias a nuestro Dios por su palabra que nos transforma cada día, que nos alimenta, ¿no? Cada día y alimenta ese espíritu que Él ha puesto en nosotros. Vamos a escuchar una alabanza antes de finalizar el culto. Tiene por nombre Déjame nacer de nuevo. Alabamos a nuestro Dios y luego le va a pedir a nuestro hermano Elkin que esté despidiéndonos en oración. Tú conoces la dureza en mi sentir y la terquedad que hay en mi corazón. Son las cosas que me alejaron de ti, Señor. Hazme renacer en tu amor. Déjame nacer de nuevo. Déjame nacer de nuevo. Déjame nacer de nuevo, oh Señor. No importa la edad que tenga, tú no la tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, oh Señor. Tú conoces el pecado que hay en mí y el dolor que se dejó en mi corazón por la muerte que ha causado. Vuelvo a ti, Señor. Dame vida nueva con tu amor. Déjame nacer de nuevo. Déjame nacer de nuevo. Déjame nacer de nuevo, oh Señor. No importa la edad que tenga, tú no la tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, oh Señor. Déjame nacer de nuevo. Déjame nacer de nuevo. Déjame nacer de nuevo, oh Señor. No importa la edad que tenga, tú no la tienes en cuenta. Déjame nacer de nuevo, oh Señor. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por que te hemos alabado, te hemos exaltado, te hemos honrado, Señor. Y queremos darte las gracias, Señor, también esta mañana por tu palabra, Señor, que ha sido predicada, oh Dios Santo. Queremos orar en el nombre de Jesús para que este mensaje, Señor, sea, Señor, atesorado en nuestras vidas, en nuestros corazones, oh Señor. Pedimos, oh Dios Todopoderoso, que toda esta palabra, oh Dios Santo, sea haciéndonos reflexionar, sea cambiando, sea transformando muchas áreas de nuestras vidas y asuntos pendientes que tenemos en nuestras vidas. Que tú nos ayudes y nos guíes con el poder de tu Santo Espíritu, Señor, a doblegar, Señor, cada día tanto orgullo, tanta rebeldía, Señor, tanta soberbia en nuestras vidas, y nos ayudes a rendir, Señor, nuestras vidas a ti y saber, Señor, cuáles son nuestras verdaderas prioridades, Señor. Pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú cada día, Señor, nos transformes, Señor. Que nos ayudes a poner en práctica todo, Señor, aquello que tú nos enseñas.
Encomendamos a ti todo el resto del día, Señor. Encomendamos a ti cada hermano, amigo, visitante, Señor, de nuestra iglesia. Pedimos, oh Señor, por nuestra iglesia local para que tú cada día, Señor, como hijos tuyos, Señor, nos ayudes a crecer, a aumentar nuestra fe, Señor, a crecer, Señor, en nuestras vidas en ti, Señor Jesucristo. Ayúdanos cada día, Señor, a conocerte cada día más, oh Dios Santo, para que el carácter de nuestro Señor Jesucristo sea transformado cada día en nuestras vidas, para que la imagen de nuestro bendito Jesús cada día sea creciendo más y más en nuestras vidas y sea cambiándonos, Señor, para que seamos cada día más como tú, Señor Jesús. Llévanos, Señor, con bien a nuestros quehaceres, guarda nuestras vidas, oh Dios Santo, nuestras familias, y ayúdanos en estos tiempos. Fortalece nuestra fe, Señor, y guíanos, Señor, con el poder de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Bueno, que el Señor les bendiga. Voy a estar habilitando el micrófono a todos para que estén un ratito de comunión entre todos. Listo. Ahí pueden hablar, saludar a sus hermanas y estar despidiéndose entre ustedes. Hola, tía. Hola, Paola, ¿cómo estás? Activa el micro, Paola. Bienvenida, Paola, que vino por primera vez por Zoom. ¿Dónde está Paulita? Hola, Sandra. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Vi tus princesitas ahí en la cámara, las pusiste las niñas. Aquí las puse para que vieran, les estaba explicando y ya se fueron a jugar. Ah, bueno. Un saludito. Sí, porque me estaban preguntando, porque lo estaban escuchando y me estaban preguntando y le digo, a ver, vengan para acá, y las pongo y le digo, mira, le digo, que está papá aquí y tal, y dice, vale, se quedaron tranquilas y se fueron a jugar. Sí, las vimos, muy bonitas, muy bonitas. ¿Y cómo va con ese embarazo? Diga, Reinaldo. Bien, un poquito difícil, pero bien. Te agregué al Instagram, Reinaldo, ahora. Ok. ¿Cómo te llamas? Vale. Tú me hablas, ¿vale? Sí. Llama. Hablamos. Bendiciones, hermano. Bendiciones, hermano. Bendiciones. Bendiciones a todos, familia, y muchas gracias por dejarme estar aquí otra vez. A ti, Adonai, que Dios te bendiga. A todos, que Dios os bendiga. A ti, Adonai. Hasta luego. Un abracito a las gemelas también que están en la barriguita. Buena semana. Sí, gracias. Nos vemos, Hilda. Adiós, Manuela, que te quiero. Un beso, que se me olvidaba. Que no te veía. Adiós a todos. Chao. Chao. Bendiciones. Chao, buena semana. Chao. Mariana Martínez, beso. ¿Dónde está? Besos. ¿En casa? ¿Está en casa? No, estoy en Las Palmas, todavía. Bendiciones. Igualmente, gracias. Un abrazo a Un Marianita. abrazo para Marianita, pequeñita. De vuestra parte, yo le daré besitos. Gracias. Bien. Buen día a todos. Bendiciones a la niñita y a la niña. Bendiciones, Marcelita, que Dios la bendiga. Chao, Marcela, Hilda, Dios la bendiga. Nos vemos el martes, Dios mediante, en la reunión de mujeres. Para todas las hermanas. Chao. Nos vemos. Chao.